Hola, mi nombre es Florencia Cabana y les doy la bienvenida a esta conferencia que dará continuación a Diálogos, ciclo de encuentros virtuales para repensar la enseñanza de las ciencias exactas y naturales, que organizamos desde el Laboratorio de Investigación e Innovación en Educación en Ciencias Exactas y Naturales, el Departamento de Ciencias Exactas y Naturales y la maestría y especialización en este mismo campo de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Una de las cuestiones que nos ocupan como educadores es la actualización en las disciplinas que enseñamos. En ese sentido, hoy el Premio Nobel de Física nos invita a sumergirnos en los agujeros negros. El Premio Nobel de Física de este año fue concedido a Roger Penrose por su demostración matemática de los agujeros negros en 1964. Y Andrea Ghez y Reinhard Genzel por el más reciente descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de la Vía Láctea. Pondremos en contexto estos extraordinarios hallazgos dentro de la increíble historia de los agujeros negros, concebidos por primera vez a finales del siglo XVIII. Para ello tenemos el honor de contar con José Edelstein, que es profesor de física teórica en la Universidad de Santiago de Compostela, licenciado en el Instituto Balseiro de nuestro país, doctorado en la Universidad Nacional de La Plata y con postdoctorados en la Universidad de Santiago de Compostela, Harvard y el Instituto Superior Técnico de Lisboa. Él es autor de 70 artículos científicos y de los libros de divulgación Antimateria, Magia y Poesía, publicado en el 2014 junto a Andrés Gómbero, y por el que ha recibido en el 2015 el Premio Nacional de Edición Universitaria en España. El libro Cuerdas y Supercuerdas, publicado en 2016 junto a Gastón Guilibet, traducido al francés y al italiano, y Einstein para Perplejos, publicado en 2018 junto a Andrés Gómbero, y reconocido en el 2019 con el Premio Primas. Ahora sí, recibimos a José Edelstein. Hola, ¿qué tal? Hola, José, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de estar con vos. Sí, lo mismo, muy agradecida de que te sumes a este ciclo y más con este tema que es tan apasionante para todos. Creo que sí, para mí lo es seguro y espero que los que no lo conozcan cuando termine lo que les voy a contar, espero que también estén de acuerdo con vos y conmigo en eso. Sí, es fascinante. Bueno, te dejo haciendo tu presentación. Muy bien. Yo quería contarles la historia del Premio Nobel de Física que se dio este mismo mes, y se dio en partes iguales a una parte a Roger Penrose. Vamos a ver que de algún modo se le dio por ser el padre de los agujeros negros. Ya voy a comentar un poco mejor por qué se podría decir esa afirmación. Y la otra mitad se le dio a Reinhard Genzel y Andrea Ghez por el descubrimiento y la caracterización de un objeto gigantesco que hay en el centro de la Vía Láctea, un objeto compacto supermasivo que podría ser un agujero negro. Entonces voy a ir por partes, voy a empezar con Penrose. A Penrose, como mencionaba, se le dio por el descubrimiento de que la formación de agujeros negros es una predicción robusta de la teoría general de la relatividad. Entonces vamos por partes. Voy a tratar de primero introducir la noción de estrella negra o agujero negro, que es una noción muy antigua, porque de hecho es un problema que ya se analizó en el siglo XVIII a partir de la física newtoniana. La observación es muy sencilla, voy a arrancar con unas poquitas fórmulas de las que vimos en el secundario para poder entenderla. Imagínense que estamos en un planeta o en un cuerpo celeste y tengo un cohete que quiere escapar de este planeta. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la mínima velocidad que necesito imprimirle verticalmente para poder escapar del planeta? Entonces lo que tengo que conseguir es darle una velocidad tal que la energía de movimiento, la energía cinética, sea igual a la energía con la cual el cohete está sujeto al planeta, la energía, por así decirlo, de las cadenas que lo mantienen unido al planeta. Y eso es lo que dice la fórmula que está aquí arriba. La parte de la izquierda es la mitad de la masa por la velocidad al cuadrado, es la energía cinética de movimiento, y la parte derecha es la energía gravitatoria con la cual el planeta atrapa al cohete, que es la constante de Newton, que es un número que está tabulado y que es universal,
la masa del cohete por la masa del planeta dividido el radio del planeta, suponiendo que el cohete arranca desde la superficie del planeta. Entonces uno puede simplificar la masa del cohete en ambos lados de la ecuación, pasar este 2 multiplicando y encontrar una fórmula muy sencilla para la velocidad de escape del cohete. La velocidad de escape es la raíz cuadrada de 2 por g, que esos son números, por la masa del planeta dividido el radio. Por ejemplo, en la Tierra, si yo pongo la masa de la Tierra y el radio de la Tierra, me da 11,2 kilómetros por segundo. ¿Eso quiere decir eso que si yo tiro una piedra hacia arriba con esa velocidad se va de la Tierra? No, porque la Tierra tiene atmósfera. Entonces, en el caso de la Tierra, la atmósfera realiza una fricción contra la cual hay que luchar, y por eso los cohetes cuando salen en Cabo Cañaveral o cuando sale cualquier cohete, tiene combustible y motores que tiran para arriba para poder vencer la fricción de la atmósfera. Pero sí que es cierto en la Luna o en casi cualquier otro astro que no tenga atmósfera. Por ejemplo, la velocidad de escape en la Luna es 2,38 kilómetros por segundo, mucho menor, y por eso pudieron volver los muchachos del Apolo 11 y las siguientes misiones en la Luna. Y en el Sol, por ejemplo, si yo pudiera pararme en la superficie del Sol, sería muchísimo más grande, 617 kilómetros por segundo. Uno puede escribir esta fórmula de una manera más significativa, haciendo una manipulación algebraica muy simple. Voy a definir una cantidad que llamo RS. Esta cantidad que es RS, fíjense que es muy parecida a lo que está dentro de la raíz cuadrada, es 2 por G por M partido por la velocidad de luz al cuadrado. Entonces, si reemplazo esto aquí, llego a esta fórmula de manera muy sencilla. ¿Y por qué lo escribí así? Porque fíjense que lo que tengo ahora es la comparación entre la velocidad de escape y la velocidad de la luz. Y veo que el factor de comparación está dado por este número que está aquí. Entonces pasan dos cosas muy sencillas. Si el radio del planeta es más grande que RS, este número es más chico que 1 y la velocidad de escape es menor que la de la luz. Pero si el radio del planeta es menor que RS, entonces este cociente es mayor que 1 y la velocidad de escape sería mayor que la de la luz. Para ser más concretos, si el radio del planeta es exactamente igual que RS, la velocidad de escape es la de la luz. Y si la velocidad de escape es la de la luz, quiere decir que la luz, o sea, a partir de allí, la luz no puede escapar. Y si la luz no puede escapar, que es lo más rápido que hay en el universo, según la teoría de la relatividad restringida, nada puede escapar. Eso quiere decir que si yo pudiera compactar un astro por debajo del radio RS, directamente el astro dejaría de verse. Pasaría a ser lo que en 1783 John Mitchell llamó una estrella negra y hoy llamamos un agujero negro. Para darles una idea de este radio RS es tremendamente pequeño. Para la Tierra es 9 milímetros, para el Sol es casi 3 kilómetros y para la Luna es 1/10 de milímetro. O sea, son números muy pequeños, entonces uno podría muy razonablemente pensar que nunca la Tierra, la Luna o el Sol van a ser tan chiquitos. No hay ningún fenómeno físico que los pueda hacer tan chiquitos. Pero vamos a ver un poco más adelante en la charla de hoy que hay fenómenos mucho más violentos en el universo, por ejemplo, la muerte de una estrella, que sí pueden hacer que la totalidad de la masa de la estrella se compacte a un radio más chico que el radio RS, que aparentemente siempre es muy pequeño. La otra posibilidad también es la de tener un objeto que no sea necesariamente muy compacto, sino que sea muy grande, con una densidad no muy grande. Por ejemplo, fíjense que en la fórmula de la izquierda, la masa es la densidad por el volumen, y el volumen, recuerden que va como el radio al cubo. La formulita es 4/3 de pi por el radio al cubo. Entonces el radio al cubo, con el radio me queda radio cuadrado, con la raíz cuadrada me queda un radio aquí arriba, y eso quiere decir que también puedo aumentar la velocidad de escape aumentando el radio. Y de hecho Mitchell se dio cuenta que un Sol que fuera 500 veces más grande tendría este problema, tendría la velocidad de escape mayor que la de la luz. Claro que esto es todo newtoniano y tenemos que pasar a la relatividad general. Déjenme hacer un brevísimo repaso en la relatividad general. Einstein en 1915 se dio cuenta de que la gravitación debía describirse de otra manera muy distinta, en la cual el espacio había que sumarle el tiempo, formar un tejido que se llama espacio-tiempo, y el movimiento de los planetas, por ejemplo, en este caso que acaban de ver, de un planeta alrededor del Sol, no se debe, como decía Newton, a una fuerza que el Sol ejerce sobre el planeta, sino al hecho de que el Sol, por su enorme masa, deforma el espacio-tiempo, produciendo una hendidura, un surco en el cual el planeta no le queda otra que moverse en lo que el planeta diría que se mueve en línea recta. Pero claro, la línea recta en un camino curvo, en un territorio ondulado, puede llegar a ser una elipse, como ocurre en el caso de los planetas que orbitan alrededor del Sol.
Esta idea, así como está planteada acá, sería una idea muy, muy bonita, celebrable, pero es una ley científica cuando Einstein escribió en 1915 las ecuaciones de la relatividad general. Estas son las ecuaciones de la relatividad general, esto no es Photoshop, están escritas por alguien que tuvo el buen gusto de en un cementerio de locomotoras en Bolivia escribirlas sobre el lomo de la locomotora. Y fíjense, se pueden entender de manera muy sencilla y por eso las quería mostrar, además de que son probablemente las ecuaciones más hermosas de la ciencia. El lado izquierdo es lo que describe, y de manera muy clara para cualquier matemático desde el siglo XIX en adelante, es la curvatura del espacio-tiempo. Son una serie de objetos que cualquier matemático sabe cómo calcular y que permiten, dado un espacio-tiempo, saber cuán curvo es. Y el lado derecho, hay una serie de numeritos, de los que hoy no voy a hablar mucho, 8, pi, la constante de Newton, la velocidad de la luz, son todos números con los cuales uno puede hacer una cuentita, pero lo importante es lo que rodea aquí, que es esta t. Esta t también cualquier físico conoce lo que se llama el tensor de energía-impulso, que es donde uno puede poner todo lo que tiene masa o energía en el universo. Allí va el Sol, allí va la Tierra, allí va la Luna, allí vamos nosotros, allí va la luz, allí va cualquier cosa que tenga masa y o energía. Entonces es una forma muy, muy linda, muy casi poética de leer esta ecuación. Fíjense que hay un signo igual, y les recuerdo que la igualdad en matemática quiere decir estrictamente igual, no quiere decir más o menos, aproximadamente, a veces, sino que quiere decir que de manera numérica la masa o la materia que yo ponga en el universo va a curvar el espacio-tiempo de esta manera muy concreta y el espacio-tiempo curvo va a obligar a la materia a moverse según esta ecuación, que es como el acuerdo entre la materia y la energía, el espacio y el tiempo. Entonces, esta idea de espacio-tiempo curvo, bueno, Einstein mostró en 1915 que con esto podía explicar una anomalía en la órbita de Mercurio, que ya se conocía, de manera muy precisa, y también la famosa deflexión de la luz que se pudo ver en 1919 en un eclipse y que convirtió a Einstein en una figura universalmente reconocible. Pero muy poco después de que Einstein escribió esta ecuación, le llegó una carta de un astrónomo muy importante, Karl Schwarzschild, que le dijo que había logrado resolver la ecuación y había obtenido un espacio-tiempo que, bueno, en el momento no fue tan evidente como lo estoy mostrando yo acá, pero aproximadamente se veía como esto que ven acá. La hendidura del espacio-tiempo era como una especie de garganta infinita, como un embudo que no terminaba nunca. Esto, como les digo, no se apreció en ese momento de forma inmediata, pero sí que la forma que tenía la solución de Schwarzschild tenía algunas rarezas. De hecho, Einstein le respondió en una carta diciéndole que matemáticamente era muy interesante, pero que no creía que esta solución fuera físicamente, que tuviera sentido físicamente. ¿Por qué? La solución de Schwarzschild aparecía por todos lados una expresión como esta. 1 menos RS, el mismo RS que vimos antes, dividido el radio, la distancia al centro de aquello que estaba deformando el espacio-tiempo. Fíjense que cuando R es igual a RS, eso vale 0. 1 menos eso es igual a 0. Y entonces aparecían ceros e infinitos en la solución que no tenían ningún sentido, sobre todo los infinitos. Es decir, que el espacio-tiempo que aparentemente describía Schwarzschild tenía un infinito muy extraño, donde está marcado aquí este elipse un poco de color rojo. Y además de esto, lo peor de todo es que en el centro tenía este embudo infinitamente profundo. Algo que vale infinito en física es lo que solemos llamar singularidad y produce horror cuando uno ve una singularidad, porque una singularidad quiere decir básicamente que la física no tiene sentido en ese punto. Es decir, la propia ecuación de Einstein está diciendo que allí donde hay una singularidad no debo hacerle mucho caso a ella misma. Sin embargo, quizás lo más raro que tenían las ecuaciones, la solución, perdón, de Schwarzschild, es que la línea roja era lo que hoy llamamos un horizonte de eventos. ¿En qué sentido? Si yo me movía desde afuera hacia ese embudo, imagínense que yo me voy acercando con un cohete para explorar qué es lo que hay allá adentro, cuando me muevo hacia este astro o este espacio-tiempo tan extraño, yo diría que estoy yendo en la dirección del centro. ¿No? Estoy yendo hacia el centro, como si hubiera una estrella y un planeta o lo que fuera, estoy viajando hacia el centro de ese astro. Sin embargo, al cruzar el horizonte de eventos, el tiempo y el espacio cambian de papel.
y el viajar hacia el centro se convierte en viajar hacia el futuro. Eso quiere decir que esto es algo muy raro. Si no tienen mucho entrenamiento en temas de relatividad, esto va a parecer una locura, pero es efectivamente así. Eso quiere decir que cualquier cosa que atraviese el horizonte de eventos, su futuro está en la singularidad. No hay escapatoria. Esto quiere decir que el horizonte de eventos marca una superficie. Recuerden que esto debería dibujarlo en 3 dimensiones espaciales, así que esto en realidad es una esfera que rodea al punto central, y esta esfera es una límite de no retorno. Si uno atraviesa este horizonte de eventos, no puede volver nunca más. No puede volver nunca más simplemente porque su futuro está orientado hacia el centro. Y no hay manera, digamos, en relatividad, no hay manera, hay muchas cosas que uno puede hacer con el tiempo. El tiempo puede ser relativo a dos observadores distintos, pero la orientación de lo que se llama el cono de luz futuro, que es hacia donde uno puede, dónde puede darse el futuro de uno, es ineluctable, no tiene vuelta atrás. Claro, esta solución era rarísima, digamos, ¿cómo puede ser que pase algo así? Parece algo inverosímil. Y de hecho, unos pocos años después aparecieron 2 trabajos independientes de Paul Panlevé y Alvar Gullstrand. Gullstrand era un oftalmólogo sueco que, por cierto, estaba en la Academia Nobel y que fue una de las personas que, de alguna manera, aparentemente hizo que Einstein no ganara el Nobel por la relatividad. Bueno, ambos encontraron una solución distinta, aparentemente la de Schwarzschild, que entonces vendría a traer algo de tranquilidad diciendo, bueno, lo que encontró Schwarzschild es una especie de solución monstruosa que no tiene ningún sentido físico. Es decir, no hay manera de que un proceso físico la produzca. Sin embargo, en unos cuantos años más tarde, en el 33, Georges Lemaitre, que es este físico y también pastor belga, que fue el primero que se dio cuenta en el campo científico de la idea del Big Bang, y que aquí lo ven en 1927 hablándole a Einstein y contándole estas ideas, que a Einstein le parecieron horrorosas, aunque hoy sabemos que eran correctas. Bueno, Lemaitre se dio cuenta de que la solución de Panlevé y Gullstrand era la misma que la de Schwarzschild. Y aquí hay algo muy extraño de la relatividad general que tengo que comentar. Fíjense, así como cuando uno va a un terreno, uno lo cartografía para describirlo, entonces uno dibuja un mapa del terreno, y evidentemente 2 personas que vayan a un cierto terreno y que entre sí no tengan contacto, quizás dibujan mapas distintos o deciden cartografiarlo de manera distinta, pero el terreno es el mismo. Y en la relatividad general ese es un problema muy complejo, porque además acuérdense que en la relatividad general este espacio-tiempo es 4-dimensional, ni siquiera podemos dibujar 4 dimensiones. Entonces es muy fácil confundirse creyendo que cuando uno ve 2 cartografías que lucen distintas, creer que son distintas. Y no es muy fácil demostrar si lo son o no, o si corresponden a la descripción del mismo espacio-tiempo. Entonces, bueno, fue Lemaitre el que demostró que, a pesar de que lucían distintas, las descripciones de Schwarzschild, de Panlevé y de Gullstrand eran la misma. Esta idea de Schwarzschild quedó nuevamente en el freezer por un tiempo, hasta que en el 39 apareció un famoso trabajo de Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Este trabajo apareció el 1 de septiembre del 39, que es el día en que el ejército alemán invadió Polonia, así que es fácil imaginar que no se le prestó mucha atención al trabajo porque la gente tenía otras cosas de las que preocuparse. Pero el trabajo este de Oppenheimer y Snyder lo que muestra es que una modelo de una estrella que ellos hacen, que es extremadamente sencillo, modelan una estrella como si fuera una esfera de polvo. Polvo quiere decir materia que al contraerse, si esa materia empieza a caer bajo su propio peso, no hay presiones internas, o sea, no empieza a deformarse de alguna manera, sino que sigue cayendo siempre manteniendo la simetría esférica. Y lo que concluyen en este trabajo es que si algo así pudiera ocurrir, que uno tuviera una gran bola de polvo que colapsa, se formaría la solución de Schwarzschild. Es decir, esta singularidad, el horizonte de eventos, todo esto sería la etapa final del colapso de un objeto con simetría absolutamente esférica, como el que acabo de describir. Esto lo interpretaron como el colapso estelar. Si están leyendo lo que dice el resumen del trabajo, van a ver que habla de un colapso estelar. Hablan de una estrella que agota su combustible y que si tiene suficiente masa puede puede producir este efecto. La masa depende un poquitito de características de la estrella, pero básicamente si tiene más de 10 soles de masa,
lo que va a ocurrir es que en un momento, al colapsar la materia estelar, porque se agota el combustible, que es el que empujaba hacia afuera, la materia se comprime por dentro del radio RS que mencionábamos al principio. Entonces, de repente, pasaríamos a ver un disco negro. Ese disco negro sería el horizonte de eventos, y si nos acercamos allí, mejor no cruzar esa frontera si es que queremos volver luego para contarlo. Fíjense que ese mismo año, de hecho un poquitito antes del trabajo eh, de Oppenheimer, Einstein publicó un trabajo bastante embarazoso, en el cual lo publicó en una revista matemática, como ven, en el cual demostró matemáticamente que la solución de Schwarzschild nunca se puede alcanzar, que no hay ningún proceso físico que nos lleve a la solución de Schwarzschild, lo cual contradecía el resultado de Oppenheimer. Lo que Einstein interpretó y la mayor parte de la comunidad de físicos interpretaron en aquella época es que el trabajo de Oppenheimer no es que estuviera mal, sino que el modelo de estrella que presentaba con una estrella perfectamente esférica era físicamente tan idealista, tan idealizado, mejor dicho, que no se correspondía a una estrella real. Digamos, una estrella real tiene, al colapsar, se producirían toda clase de inhomogeneidades adentro que harían que la estrella quizás arranca como una esfera perfecta, pero en el caer va perdiendo su forma. Y entonces lo que uno puede sospechar es que sí, claro, si la estrella es una esfera perfecta, la caída es totalmente simétrica, entonces todos los puntos de la estrella se encuentran en el centro al mismo tiempo y eso parece natural que produzca un problema matemático. En cambio, si no es perfectamente esférica, lo que va a ocurrir es que algunos puntos van a llegar antes que otros, entonces presumiblemente en la caída lo que va a ocurrir es que va a haber materia que pasa a través de otra materia, alguna va a ser expulsada al espacio y otra va a radiar, es decir, el estado final no va a ser el mismo. Y de hecho, mucho tiempo después, en el 63, apareció un trabajo bastante influyente, era la época de la Guerra Fría en la Unión Soviética, de Lifshitz y Kalatnikov, en el cual demostraron en forma categórica que el resultado de Oppenheimer era por la suposición de una simetría perfectamente esférica. Y que dejando entonces la fuerte sensación de que si uno quitaba la simetría esférica, esa conclusión no era cierta. Entonces, fíjense, estamos en el 63. Esto produjo también una gran influencia en quien era el gran líder en este tema en la parte en Occidente, que era John Archibald Wheeler. Wheeler, por cierto, es quien le puso el nombre a agujeros negros. De hecho, acá lo ven con una camiseta en la que tiene un agujero negro dibujado. Pero en el 63, Wheeler dio por bueno el resultado de Lifshitz y Kalatnikov y consideró que efectivamente la singularidad no se formaría. Es importante comentar esto porque acaba de aparecer nuestro personaje, Roger Penrose. Y como ven, aparece en un momento en el cual va contracorriente absolutamente. El convencimiento general era que estas soluciones con una singularidad en el centro y un horizonte de eventos eran un artificio matemático que no tenía nada que ver con la física. Sin embargo, había una pista observacional a la que Penrose le prestó atención, y es que se había empezado a observar unos objetos que se llamaron cuásares. El nombre cuásar es una contracción de quasi-stellar, o sea, objetos cuasi-estelares, simplemente porque eran objetos muy brillantes en el cielo, pero que claramente no eran estrellas. Y de hecho, cuando se los empezó a identificar, se observó que su brillo era escandalosamente alto. Digamos, por ejemplo, concretamente hubo un cuásar muy importante en esta historia que fue observado en el 63 también por un astrónomo holandés, Martin Schmidt, que observó que este cuásar que se creía que estaba en la Vía Láctea, en realidad estaba mucho más lejos que la Vía Láctea, muchísimo más lejos, estaba aproximadamente a unos 2.500 casi millones de años luz de nosotros, y este cuásar tenía un brillo, era una luz en el cielo de un brillo que era 1000 veces el de la Vía Láctea entera. Entonces, una de las grandes preguntas era cómo podía ser que hubiera un objeto tan brillante. Digamos, si fuera una estrella, tendría que ser una estrella gigantesca, y el propio Wheeler había demostrado en esos tiempos, perdón, no fue Wheeler, fue Hoyle, Fred Hoyle, un famoso cosmólogo británico, había mostrado que una estrella tan grande sería inestable, no podría formarse. Entonces, ¿cómo puede ser? ¿Cuál es este objeto que produce este brillo tan intenso que nos llega desde lugares tan remotos del cosmos? Bueno, en ese contexto Schmidt habló con Wheeler
le comentó esto como un problema interesante para estudiar y Wheeler lo habló con Penrose. Y Penrose en diciembre del 64 vino con un trabajito de 2 páginas y media. Yo les voy a mostrar dos de las 2 páginas y media, así que lo van a ver casi completo aquí, el trabajo. Esta es la primera página. Como ven, lo envió el 18 de diciembre del 64. Y Penrose lo que hizo fue, primero, un poquitito antes de este trabajo, el año anterior, Penrose se dio cuenta de algo que fue la contribución más importante en relatividad general después de la de Einstein, diría yo, por lo menos cronológicamente, sin duda, y es el hecho de que una de las formas de sacarse encima esta dificultad para poder pensar en los espacios-tiempos curvos, porque es muy fácil confundir la cartografía con la realidad, entonces Penrose dijo, yo tengo una forma matemática de preocuparme solo por la luz, solo por dónde se movería la luz en ese espacio-tiempo. Todo el resto da igual, porque como toda la materia es más lenta que la luz, yo sé que toda la materia se va a mover, bueno, si yo tengo por dónde se mueven todos los rayos de luz, sé por dónde se mueve la materia y por dónde no se puede mover la materia. En otras palabras, sé lo que se llama la estructura causal del espacio-tiempo. A dónde puede ir a parar materia, a dónde no puede ir a parar la materia. Entonces, esta herramienta que la desarrolló magistralmente y se conoce hoy como diagramas de Penrose, recordemos que Penrose era un matemático formado en Cambridge, por lo tanto, si hay algo que era seguro, riguroso, era la construcción matemática que estaba detrás de estas ideas. Entonces las aplicó de manera espectacular por primera vez en este trabajo. En el que, como ven, yo marqué algunas de las frases importantes. Él menciona, bueno, primero que menciona acá las pistas de estos cuásares que les mencioné recién. Luego dice que, bueno, del colapso estelar, la situación que se ha tratado hasta ahora es la situación perfectamente esférica, que es la de Oppenheimer, que mencionamos hace un rato. Luego dice, la pregunta es si la formación de la singularidad es un artefacto de la simetría esférica o realmente ocurre. Y entonces termina la primera página del paper diciendo, el colapso sin suponer ninguna simetría es lo que voy a discutir en este trabajo. O sea que empleó la primera página del paper de 2 páginas y media en simplemente decir, voy a resolver el problema que Lifshitz y Kalatnikov aparentemente, bueno, el trabajo de Lifshitz y Kalatnikov estaba mal, pero el propio Penrose reconoce hasta el día de hoy que él no sabía bien por qué estaba mal, pero simplemente él se dio cuenta que tenía una forma de tratar este problema completamente independiente. Vamos a la segunda página del paper. En la segunda página del paper, bueno, básicamente introduce este dibujo que ven acá, deben pensar que el tiempo va para arriba, entonces este disco que tienen acá es la estrella, y la estrella está colapsando, está haciéndose cada vez más. Si yo voy cortando este dibujo con planos cada vez más arriba, veo que el tamaño de la estrella es cada vez menor, eso me muestra que está colapsando. Y fíjense que Penrose dibuja aquí estos conos son los que mencionaba yo antes, los conos de luz futuro, hacia dónde puede ir alguien que esté parado en esa parte del espacio-tiempo. Por ejemplo, si yo estoy parado aquí, puedo ir por dentro del cono a cualquier sitio por donde me puedo escapar, pero si yo atravieso esta línea que ven acá, el cono va siempre para adentro. ¿Saben? El cono siempre apunta para adentro, por lo tanto mi futuro pasa a ser el interior de la superficie de eventos, que es esta línea que ven aquí. ¿Qué es lo que muestra Penrose? Penrose muestra que define un concepto que fue de enorme utilidad en relatividad general, que es el de superficie atrapada. Y la idea es bastante sencilla, aunque luego sea abstracta y a veces difícil de imaginar. Él dice, una superficie atrapada es una superficie cerrada en la cual, imagínense una superficie cualquiera, y que desde la superficie encendieran luz y vieran para dónde van los rayos de luz. Yo puedo tener inmediatamente, si me olvido por un momento del espacio-tiempo, puedo tener una superficie que sea convexa, en la cual los rayos de luz divergen, se van en direcciones que se van alejando, o puedo tener una cóncava, en la cual los rayos de luz se enfocan. Entonces, claro, cuando meto esto en el espacio-tiempo, donde el espacio-tiempo está curvo, por lo tanto las cosas pueden ser un poquito más complicadas, puede ocurrir que yo tenga una superficie cerrada, en la cual todos los rayos de luz, no importa para qué lado salgan, siempre se enfoquen. Y eso es lo que Penrose demostró que ocurre con una superficie que esté dentro del horizonte de eventos. Y la razón es en el fondo muy simple, porque si yo estoy dentro del horizonte de eventos, como el cono de luz se orienta hacia la singularidad, se va hacia el centro, el futuro de cualquiera está en el centro, sea de la luz o sea de la materia. Pero
En el caso de la luz, Penrose lo pudo demostrar matemáticamente, con un teorema que es la tercera página, que es la que omito para no escandalizarlos porque es muy técnica, pero la demostración final es una demostración matemática de que los haces de luz van todos a parar al centro. Y entonces toda la materia que yo tenga ahí adentro tiene que estar contenida por los rayos de luz, porque no puede ir más rápido que la luz, y por lo tanto también va a parar al centro. Entonces lo que mostró Penrose es que la singularidad, y para esta demostración no necesita la simetría esférica, es totalmente independiente de la simetría esférica. Puede deformar la superficie de la esfera y es absolutamente, mientras mantenga lo que se llama la topología, es decir, deformaciones que no la rompan, la conclusión es la misma. Entonces, Penrose demuestra algo tremendamente fuerte, y es que la formación de una singularidad es inevitable en relatividad general. No es algo optativo, elegible o que puede ocurrir o no puede ocurrir. Ocurre inexorablemente cuando muere una estrella de una suficiente masa. Fíjense que es interesante porque en una singularidad la relatividad general está en problemas, o sea que Penrose muestra una especie de punto ciego de la relatividad general. La relatividad general contiene en sí misma la predicción de que va a ocurrir algo que va a poner en peligro a la propia relatividad general en el interior del horizonte de eventos. Al mismo tiempo, lo que ve Penrose es que siempre se crea un horizonte de eventos que cubre la singularidad. Es decir, desde afuera lo que vamos a ver es una esfera negra. Si entramos, no tengo ni idea de lo que vamos a ver, pues no está muy claro. Nadie ha estado allí y si alguien ha estado no puede volver a contarlo, pero es uno de los temas que siguen discutiéndose hasta el día de hoy. Termino Bueno, fíjense que Penrose, para sintetizar, demuestra matemáticamente la inexorabilidad de la formación de lo que hoy llamamos un agujero negro, y lo hace además en un momento en el cual el convencimiento total de la comunidad era que esto no era posible. Lo cual creo que eleva muchísimo el mérito de su descubrimiento, digamos, y también muestra mucho de su personalidad, que es una persona que siempre se creció cuando fue contracorriente. Comento simplemente porque mucha gente mencionó esto, digamos, cuando el joven Hawking, que en aquellos años estaba empezando su doctorado y se casó, acá lo ven el día de su boda, escuchando una charla de Penrose y viendo el diagrama que les mostré antes, se dio cuenta de algo relativamente simple, pero que es profundo, y es el hecho de que si yo doy vuelta el diagrama, la formación del agujero negro ahora pareciera ser que es materia que emerge de una singularidad. Eso es lo que llamamos Big Bang, y entonces Hawking se dio cuenta que los mismos teoremas se podían aplicar al Big Bang. Y luego de unos años de los dos trabajando paralelamente, terminaron demostrando juntos en el 69 un teorema que es el teorema más potente que demostraron los dos, en el cual, digo, en las condiciones más generales posibles, mostraron cuándo una singularidad en el futuro, o sea, agujeros negros, o en el pasado, o sea, Big Bang, es inexorable. Alguna gente planteó que si Hawking hubiera estado vivo, habría compartido el Nobel por este trabajo. Es dudoso, o sea, en principio no, porque por lo menos como puso la frase la Academia Sueca, dejaría fuera este trabajo, porque este trabajo vino después. Pero evidentemente un ligero cambio en la frase podría haber incluido a Hawking, que para mí, honestamente, sin duda, merecía también el premio Nobel. La segunda parte del premio, fíjense que a pesar de que muchos dijimos, y a veces incluso en el descuido podemos llegar a repetirlo, que fue por el descubrimiento de un agujero negro supermasivo en el centro de la Vía Láctea, fíjense que no habla de agujeros negros. Dice por el descubrimiento de un objeto compacto supermasivo en el centro de la Vía Láctea, de nuestra galaxia. Y el tema es que, como les voy a comentar ahora, no estamos 100% seguros de que sea un agujero negro. Estamos 99% seguros. Pero los suecos son gente muy cauta, y por si acaso entonces lo expresaron así. Sin embargo, cuando mencionaba al principio de su guiño, es que al entregar esta mitad del premio junto con la de Penrose, están diciendo, sin decirlo, que es un agujero negro. Si no, no tendría mucho sentido ponerlos juntos en el mismo año a estos dos premios. Entonces, la idea de Reinhard Genzel y Andrea Ghez, en forma independiente, el equipo de Genzel es un equipo europeo que funcionó usando telescopios en Chile, y el equipo de Ghez es un equipo norteamericano, estadounidense, que funcionó con telescopios en Hawái. Y la idea en principio era sencilla, pero la implementación es muy difícil, y es observar el centro de la Vía Láctea. Ahora, si uno viaja hacia el centro de la Vía Láctea,
uno inmediatamente se da cuenta que el problema técnicamente es muy complejo. ¿Por qué? Porque básicamente en el centro de la Vía Láctea la densidad de astros y de polvo es muchísimo más grande que en las afueras. Nosotros vivimos en un barrio en las afueras, no tan lejos, no tan en las afueras, pero bueno, bastante alejado del centro. Y entonces es muy difícil tomar una imagen de lo que está ocurriendo acá que sea, eh, que uno pueda interpretar de alguna manera. Entonces lo primero que hay que recordar es que la luz es mucho más de lo que solemos llamar luz. Cuando uno ve lo que se llama el espectro electromagnético, es decir, la luz es una onda electromagnética, y lo que llamamos luz normalmente, que es la luz visible, es luz que tiene una longitud de onda que va entre 400 y 700 millonésimas de milímetro. Pero más allá de esos números, si yo voy a luz más pequeña que 400 millonésimas de milímetro o más grande que 700 millonésimas de milímetro, sigue siendo luz, solo que nuestros ojos no la ven. Pero por suerte tenemos hoy en día un montón de telescopios que ven allí donde nuestros ojos no ven. Podemos fabricar telescopios que ven en el infrarrojo, en los rayos X, el ultravioleta, las ondas de radio, etc. Y entonces uno lo que puede preguntarse es, ¿qué me conviene utilizar para mirar el centro de la Vía Láctea? Entonces les voy a mostrar dos imágenes. La imagen de la izquierda está tomada, es una foto del centro de la Vía Láctea con un telescopio en la luz visible, y el de la derecha en luz infrarroja. Fíjense que el cuadrado este mide en el cielo 12 minutos de arco. Para que se den una idea, digamos, si piensan en la luna llena tiene 2 veces y media esto. O sea que la región del cielo que estamos fotografiando, en el cielo ocupa algo así como digamos, si agarro la luna y la parto en 2 veces y media, sería un cachito de esos el que estamos viendo. Claro, uno podría estar tentado de decir que se ve mejor la de la izquierda que la de la derecha, porque es mucho más limpia, tiene menos puntos luminosos, pero en esta última forma de decir la frase está claro que es mejor la de la derecha que la de la izquierda, porque los menos puntos luminosos de la izquierda lo que revelan es que no estamos viendo un montón de estrellas. Hay muchas estrellas que son muy tenues que son muy tenues, y cuya luz visible es absorbida por el polvo que está en el centro de la Vía Láctea y no llega a nuestros telescopios. En cambio, la imagen de la derecha muestra que el polvo es menos eficiente para dispersar esa luz infrarroja, de modo tal que nos conviene mirar en infrarrojo si queremos ver estrellas muy tenues. Y como la idea es mirar el centro de la Vía Láctea, las estrellas que están allí, y no podemos ponernos finos y decir, no, muy tenue no la voy a mirar, tenemos que ver lo que hay allí, vamos a usar, o lo que usaron Guess y Gensel fue cada uno con sus equipos independientes, como les digo, ya fueron competidores y al mismo tiempo se fueron aportando datos mutuamente. Lo que usaron fue luz infrarroja. Entonces la idea es observar el centro de la Vía Láctea con luz infrarroja. Esta imagen que ven acá es la del telescopio del observatorio Keck, que es el que está en Hawái. Son estas dos cúpulas que tienen aquí abajo a la derecha, y es donde trabajaba el equipo de Andrea Ghez. El otro telescopio, que es el de la agencia, el Observatorio Espacial Europeo, el Observatorio del Sur Europeo, que está en Paranal, en Chile. No les voy a mostrar una foto, pero también usó el sector infrarrojo del espectro para poder atravesar el polvo del centro de la galaxia y poder ver lo que ocurría en el centro sin interferencia. Solo para darles una idea, la precisión final que se alcanzó es tremenda. Es equivalente a mirar una moneda de 1 peso a 10.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, había un pequeño problema. Otro más. En realidad había muchos, yo estoy comentando los más importantes. Y es que cuando uno observa, cuando uno se fija lo pequeño que es el enjambre de estrellas que están cerca del centro de la Vía Láctea, y uno quiere observarlas minuciosamente y no confundir a unas con las otras, hay que tener en cuenta que están tan lejos que el telescopio, por muy poco que vibre por temperatura, o la propia atmósfera, que cuando la luz de la estrella viene y entra en la atmósfera, aunque nos parezca que es un gas homogéneo, cualquier astrónomo sabe que la atmósfera no es un gas homogéneo, y de hecho nosotros mismos, cuando vemos las estrellas titilar, es porque la luz de la estrella está, al atravesar la atmósfera, está sufriendo microcorrientes que hay dentro de la propia atmósfera, porque hay partes que están más calientes, más frías, se producen movimientos de los gases que forman la atmósfera.
Entonces, eso naturalmente produce un borroneo, una desviación en las luces que nos llegan de fuera de la atmósfera, que, bueno, no es muy importante si lo que uno quiere ver es algo muy de trazo grueso, digamos que no necesita mucho detalle, pero si uno quiere distinguir el movimiento de estrellas que están en una región del cielo muy, muy pequeñita, es muy importante. Digamos, este tipo de errores por la aberración que produce las turbulencias de la atmósfera pueden llegar a ser catastróficas para poder observar. Claro, uno podría decir, bueno, salgamos de la atmósfera, observémoslo desde un satélite. Claro, y el problema está en que queremos observar un punto fijo de la galaxia y un satélite tiene que orbitar necesariamente, entonces no es muy cómodo un satélite para estar observando un punto fijo. En particular, parte del tiempo podría estar del otro lado y no podría observarlo porque tiene la Tierra delante. Entonces tenemos un problema el cual difícil de resolver. Esto empezó a funcionar a principios de los 90. Al principio lo resolvían de una manera muy, bueno, de la manera que se podía, que era relativamente pobre, y es tratando de hacer fotos muy rápidas, en las que el diafragma se abría muy poco, pero entonces al volver a abrir el diafragma para sacar la siguiente foto, había que tener un punto de referencia fijo para no confundir unas estrellas con las otras, porque la estrella no tiene un cartelito que diga cuál es cuál, y como están muchas en una región muy pequeña del espacio, es muy fácil confundirlas. Entonces, bueno, se utilizaron diversas técnicas para resolver esto, en las que no voy a entrar, sobre todo porque en el año 2000, entre el 2000 y el 2003, se descubrió un método tremendamente más eficiente, que es el método de lo que se llama la óptica adaptativa, que no solo se usa aquí, sino en otras técnicas de observación astronómica. Y la idea es aprovechar, fabricar una estrella ficticia. Digamos, lo que se hace es con dos láseres de sodio, se ilumina algún átomo de sodio que está en la capa alta de la atmósfera, de modo tal de excitar el átomo que luego remite la luz. Entonces uno provoca un brillo, que además ese brillo, las características de esa estrella artificial, uno la fabrica, digamos, a pedido. O sea, uno hace que los láseres la hagan de una manera muy concreta, que uno ya sabe cuál es porque fue uno quien la hizo. Y entonces la idea es muy relativamente sencilla, aunque compleja de implementar, y es la estrella artificial que yo guié, cuando la luz de esta estrella entra en la atmósfera, se distorsiona por los efectos de la atmósfera, la veo con mi telescopio distorsionada, y entonces, pero yo sé cómo la tengo que ver, porque yo la creé. Entonces, con unos materiales deformables, en un segundo lente, puedo deformar el material para recuperar la forma original, para restaurar la forma que yo sé que tenía la estrella que yo fabriqué. Esto se tiene que hacer online, en todo momento, o sea, se va continuamente, porque las corrientes atmosféricas no son fijas, van cambiando continuamente. Entonces, esto es algo que se está haciendo continuamente, ¿no? Este espejo tiene la particularidad de que se puede deformar y cambiar esa deformación según corresponda, según uno lo pueda hacer. Entonces, una vez que ya sé cuál es la deformación que corresponde en este momento, en paralelo veo lo que quiero observar. Por ejemplo, una estrella en el centro de la Vía Láctea, y ya el espejo con el cual estoy viendo ya está deformado para corregir la imagen distorsionada. Esa es la idea. Esto permite, como esto es un proceso que ocurre, tiene como un loop de feedback, o sea, todo el tiempo está corrigiéndose, entonces uno puede mantener una larga exposición, puede observar por un largo tiempo, cosa que no se podía hacer antes del 2000, y eso permite en particular, bueno, obtener imágenes mucho más enfocadas, mucho mejores, y aprovechar mucho mejor la luz que viene de estas estrellas para, por ejemplo, hacerlas pasar por un espectrógrafo y estudiar la composición de estas estrellas, confirmar que están hechas de hidrógeno y helio, y por otra parte, con el efecto Doppler, ver sus velocidades radiales y entonces poder tener una información extra de su órbita. Bueno, esto fue lo que se pusieron a observar estos dos equipos, y básicamente acá van a ver imágenes reales obtenidas por ellas, parecen como pequeños casi renacuajos, moviéndose en el centro de la Vía Láctea, y van a ver en particular estas imágenes que abarcan casi una década, pero que luego se continuaron, en las que una estrella, concretamente la que ven arriba, describe casi la totalidad de una órbita. Hoy en día ya ha recorrido esta órbita prácticamente 2 veces, y esta estrella, un equipo la llamó S2 y el otro la llamó SO2,
yo la voy a llamar S2, si me permiten, y deje de mostrarles un poco más esquemáticamente, es decir, en lugar de usar estos datos reales, voy a usar unos datos hechos más lindos por computadora para que veamos las características de esta estrella S2. Entonces, la primera cuestión es que fíjense que estamos monitorizando un montón de estrellas. Entonces, si bien yo me voy a enfocar en S2, porque la estrella S2 tarda unos 16 años en describir su órbita, por lo tanto, hemos visto ya la órbita completa. Así que tenemos la elipse completa, y cuando uno tiene la elipse completa de un cuerpo, uno puede calcular la masa, simplemente usando las fórmulas de Newton, son suficientemente válidas para esto. Puedo calcular la masa de aquello que está tirando de esta, que está deformando el espacio-tiempo para que esta estrella se mueva como se mueve. Fíjense que ahí dice black hole, agujero negro, no le crean porque todavía no estamos seguros, pero la estrella S2 describe una elipse. Fíjense que tiene la elipse, la describe en 16 años a pesar de que es enorme. El eje, el eje menor de la elipse mide 50.000 millones de kilómetros. La estrella alcanza velocidades altísimas, de hecho velocidades relativistas. Cuando pasa cerca, saben que por la ley de Kepler la estrella se mueve más rápido cuando pasa por aquí, por el pericentro, que cuando está lejos del pericentro, y acá alcanza velocidades relativistas. Uno puede calcular la masa de lo que está aquí. Y cuando calcula la masa de lo que está ahí, se lleva una sorpresa muy grande. Es de aproximadamente 4.250.000 veces la masa del Sol. Y cuando uno mira con el telescopio ese punto, no ve ninguna fuente de luz. Aparentemente no hay ninguna fuente de luz. Es decir, hay algún astro oscuro con una masa escandalosamente grande que está provocando que las estrellas se muevan alrededor suyo, en el centro de la galaxia. ¿Por qué no estamos seguros de que sea un agujero negro? Porque, bueno, básicamente para estar seguros de que es un agujero negro tendríamos que estar seguros de que toda esta masa está dentro del RS correspondiente, del radio del horizonte de eventos. Podría ocurrir, si bien eso es lo más natural, podría ocurrir otras situaciones. Por ejemplo, déjenme plantear otras posibilidades. Que haya muchísimas estrellas, millones de estrellas, que tan tenues que no las vemos y que estén provocando ellas este efecto. Eso lo podemos descartar rápidamente porque el hecho de que todas las órbitas que vemos sean elipses, con un foco común, que sean lo que llamamos keplerianas, quiere decir que la masa que las atrae está acumulada en una misma región, no está repartida demasiado lejos. Pero claro, la región en la que está acumulada podría llegar a ser de unos cientos de radios de Schwarzschild, de RS, y no un RS, como tenemos que estar seguros para saber que es un agujero negro. Entonces, una de las objetivos, digamos, de este experimento es poder constatar en forma inequívoca que esto es un agujero negro, por lo tanto ir achicando la región del espacio en la cual está contenida esta cantidad de materia. Uno lo que puede saber es que, digamos, sabemos que esta masa está contenida en una región del espacio tan chiquita que la densidad de este objeto, que se llama Sagitario A estrella, como ven acá en el nombre, no lo dije antes, porque está en la constelación de Sagitario. Bueno, la densidad no es muy grande, sin embargo, en términos astronómicos es 10.000 veces mayor que la densidad, que la más grande de las densidades de un clúster de estrellas en la Vía Láctea. Entonces, si fuera un conjunto de estrellas que están apiñadas, muy tenues, que no podemos descartarlo totalmente, estarían inusualmente apiñadas, ¿no? Porque estarían apiñadas al menos 10.000 veces más que lo están en cualquier otro lugar de la Vía Láctea. Eso ya parece un poco sospechoso. Fíjense que una curiosidad es que si fuera un agujero negro, la densidad, podríamos calcular la densidad del agujero negro, sería 1.000.000.000 de veces mayor que la del clúster de estrellas más denso de la Vía Láctea, pero claro, no sería un clúster de estrellas, sería un agujero negro, y sin embargo su densidad sería apenas 40 veces mayor que la del agua. Esto es muy curioso, porque la densidad, uno se imagina un agujero negro como un objeto extremadamente denso, pero si el agujero negro es muy grande, puede ser poco denso. Lo que pasa es poco denso comparado con un volumen pequeño de un material en la Tierra, pero es muy denso comparado con la distribución de estrellas en el espacio. O sea, en términos astronómicos es una densidad enorme. Con la óptica adaptativa que les mencionaba recién, se han podido tomar estas imágenes increíbles, y bueno, esto no es una imagen, sino un gráfico, en el cual ven la estrella S2, los puntos experimentales en los cuales se fueron, digamos, calculando la órbita,
Y fíjense que hoy en día se puede calcular la órbita con tal precisión que podemos saber cuándo, qué día exactamente pasó por el pericentro, por el punto más cercano a donde estaría este objeto Sagitario A estrella. De hecho, sabemos que fue el 19 de mayo del 2018, así que anótense en la agenda para 2034, que es cuando va a volver a pasar por allí, porque espero que en ese momento se transmita esto para todo, para que todos lo veamos y compartamos esto, como cuando hay un eclipse, que a veces hacen transmisiones para que todo el mundo disfrute al mismo tiempo, digamos, de un espectáculo astronómico. Pues sería interesante compartir este espectáculo astronómico, obviamente a través de la imagen de los telescopios. Había pasado por aquí en abril del 2002, en ese momento no se podía calcular con tanta precisión el día, pero la siguiente vez fue el 19 de mayo del 2018, que sí se pudo ver con precisión el día. Fíjense que esta estrella tarda 16 años en dar la vuelta a Sagitario A estrella, y el Sol tarda 200 millones de años en dar la misma vuelta, obviamente en un radio muchísimo mayor. Nosotros estamos a 26.000 años luz del centro de la Vía Láctea, o sea, de este objeto. Bueno, si uno mide con técnicas de efecto Doppler la velocidad radial, uno puede ver exactamente cuando esta es la velocidad radial de la estrella. La velocidad radial de la estrella quiere decir no la velocidad de movimiento de la estrella, sino la velocidad respecto de este punto. O sea, por ejemplo, aquí, cuando pasa justo por el pericentro, tiene que valer 0, porque en el pericentro es donde pasa de acercarse a Sagitario a estrella a empezar a alejarse. Entonces paso de tener velocidad positiva a tener velocidad negativa, tengo que pasar por el 0. Y el otro punto en el que la velocidad es 0 es el punto opuesto de la órbita. Son este punto que está aquí y este punto que está aquí. Perdón, los dos puntos de 0 son este y este. Entonces, este punto que está aquí, que esto es justamente el 19 de mayo de 2018, es cuando pasó justamente por el pericentro. Hemos podido hacer en los últimos años mediciones que cada vez nos acercan más a la posibilidad de concluir que esto es un agujero negro y no otras opciones que también están sobre la mesa. Por ejemplo, otra opción es que sea materia oscura supercompacta. Esa también es una posibilidad que, de hecho, un antiguo alumno de la Universidad de La Plata está trabajando, es una de las personas importantes trabajando en ese tema, que todavía no podemos descartar. Fíjense que una observación extraordinaria que se pudo hacer recientemente es que cuando la estrella S2 pasa cerca de Sagitario de estrella, fíjense que se enrojece la luz. Ese enrojecimiento de la luz, que acá está por supuesto que simulado, se pudo medir, y es un enrojecimiento de la luz que se debe exclusivamente a que cerca de Sagitario A estrella, bueno, además del efecto Doppler, se debe a que el tiempo transcurre un poquito más lento cerca de Sagitario A estrella que cuando se aleja, como uno puede ver en la película Interestelar, por ejemplo. Al transcurrir más lento el tiempo, la luz tiende a enrojecerse, a cambiar de frecuencia. Los rojos tienen menores frecuencias que los violetas o los azules, y la luz se enrojece al pasar cerca de este cuerpo. En 2018, bueno, ya antes, pero en 2018 se empezó a ver con mucho detalle este fenómeno. Ahora van a ver una flecha que les marca una estrella que sale despedida. Ahí la ven, esa estrella sale despedida. Esa estrella que sale despedida no se la ha visto nunca. Esa es una suposición. Lo que sí se ha visto es lo que vieron acá, estas llamaradas que ocurren alrededor también del punto en el cual debería estar Sagitario A estrella. Esta observación que acaban de ver acá, esta es una simulación por computadora de algo que se vio en el verano de 2018, europeo, o sea, a mediados de 2018, y el análisis, esto lo hace el experimento de Gensel, que tiene un nuevo equipo que permite ver con mucho detalle la radiación infrarroja y también rayos X que vienen del centro de la Vía Láctea. Y lo curioso de esto es que esta llamarada que está aquí le da la vuelta a la zona oscura, y le da la vuelta a la zona oscura en un radio mucho más chiquitito que la órbita de S2. De hecho, ese radio más chiquitito llega a ser entre 3 y 9 veces el radio de Schwarzschild, RS. En otras palabras, bueno, la hipótesis es que esta llamarada es material estelar que es arrancado por el objeto que tiene mucha masa. Este objeto compacto supermasivo está arrancando material estelar, y sabemos que lo está haciendo en una región del espacio mucho más chica, que como mucho es 9 veces el radio de Schwarzschild. Esto es lo que coloca la posibilidad de agujero negro ya yo diría que en un 99% por lo menos,
y que es muy probable, los resultados que les mencioné son de 2018 a 2020, que muy pronto tengamos la confirmación definitiva de esto. Aquí tienen una imagen concretamente de la llamarada, que dura más o menos un poco menos de una hora en el infrarrojo, y los equipos que observan rayos X ven la misma llamarada también en rayos X. Los rayos X son, lo que están revelando es que hay justamente materia siendo comprimida, porque un electrón, que está en todos los átomos, cuando se acelera o se frena, emite rayos X, y entonces es una forma muy fácil de ver que lo que tenemos es materia siendo comprimida o apretada por efectos gravitacionales. Lo que nos faltaría para confirmar 100% que se trata de un agujero negro es poder repetir algo con lo que el año pasado todos estuvimos en algún momento, en abril del año pasado, nadie creo que dejó de ver esto, que es esta fotografía que se logró hacer de un agujero negro supermasivo que está en una galaxia muy lejana, en la galaxia M87, en el centro de esa galaxia, a casi 55 millones de años luz. Se logró fotografiar el horizonte de eventos de un agujero negro, al mismo tiempo que se intentó fotografiar el de Sagitario A estrella. El de Sagitario A estrella, que tiene un mismo tamaño angular más o menos, por lo tanto, por eso se esperaba que se pudiera fotografiar, no fue posible de momento. Esta famosa foto que vimos el año pasado, que a todos nos partió la cabeza y nos encendió la imaginación, también potencialmente la podemos llegar a tener de Sagitario A estrella. La dificultad es que Sagitario A estrella es mucho más chico y entonces su movimiento de rotación ocurre en horas. Entonces, por así decirlo, estamos queriendo sacarle una foto a alguien que se está moviendo demasiado. No se queda quieto para la foto. Como sí lo puede hacer M87, que es un agujero negro de 6.500 millones de masas solares y por lo tanto que se mueve mucho más lento. Cuando la luz de esta foto salió, la luz que fue capturada por nuestros radiotelescopios, acababa de formarse el Himalaya, o estaba a punto de formarse el Himalaya, mejor dicho. Si algún día tenemos esta misma foto de Sagitario de estrella, tendremos además la constatación de que esa luz que detectemos habrá sido emitida cuando el último hombre neandertal expiró. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, José. Realmente es un placer escucharte y escuchar hablar de estos temas y poder comprenderlos. Estuvo muy linda la charla y sobre todo algunas cuestiones que son muy difíciles de explicar y de comprender, como el tema de la singularidad y de las densidades, ¿no? Porque nosotros en general comparamos a la densidad del agujero negro no con la densidad estelar, sino con la densidad de los materiales de nuestro planeta, de los materiales que conocemos cotidianamente, ¿no? Muy difícil imaginar la densidad del agujero negro. Bueno, puede tener la misma densidad que el agua, un agujero negro supermasivo. Es muy chocante, pero sí puede ser. Sí, es maravilloso. Y por otro lado, bueno, me gustó que nos desarrollaste un poco sobre la relatividad y sobre las ideas de Einstein. Y acá también hay un imaginario muy fuerte de que Einstein, bueno, fue el creador de esta gran teoría y invisibilizando quizás a muchas otras personas que después trabajaron también para Sí, darle sí, sí. forma. Si bien es cierto que es una de las teorías grandes, que casi contó con un padre único. O sea, Einstein, es cierto que el periodo que va del 5 al 15, que es cuando él construyó la teoría, prácticamente lo hizo solo, porque nadie creía que tuviera sentido lo que él estaba haciendo, entonces fue un esfuerzo quijotesco contra la opinión de todo el mundo, salvo contribuciones puntuales como la de Minkowski, que en realidad no fueron de la relatividad general, sino que fueron más bien cosas que completaban la relatividad restringida que él luego usó, ¿no? El espacio-tiempo fue un invento de Minkowski, no de Einstein. Ahora, luego, por supuesto que después de Einstein, claro, vino mucha gente que hizo muchísimas cosas y una cosa muy linda es que la relatividad general hizo muchas cosas que Einstein aborrecía. O sea, las teorías van más allá del creador. El creador puede, o sea, Einstein creía que el universo estaba quieto, que no había agujeros negros, que en algún momento creyó que no había ondas gravitacionales, a pesar de que él fue el que lo predijo, pero luego se echó para atrás y pensó que se había equivocado. Y todo, bueno, las teorías luego siguen su propio camino más allá de la voluntad de quien las haya pensado.
Sí, cierto. Aprovecho para preguntarte, ¿por qué haces divulgación? ¿Qué encontrás en la divulgación? Mira, yo lo primero es que no veo como algo que no está conectado el trabajo de un científico con la divulgación. Digo, cuando uno escribe papers, uno está comunicando ciencia a pares. Y de hecho, yo a veces he hecho en falta en los papers de mi disciplina que la gente comprendiera eso, porque hay gente muy brillante, pero que luego tiene enormes dificultades o le pone muy poca voluntad a que sea comprensible lo que escribe y que sea agradable de leer. Digamos, no hay ninguna razón por la cual un texto científico no deba tener una cierta elegancia estilística, aunque por supuesto que en un paper uno no quiere recrearse, sino quiere ir directo al grano, pero uno puede ir al grano de muchas maneras y en particular siendo claro y expresándose de manera atractiva. La divulgación, que a mí me gusta más llamar la comunicación de la ciencia, es lo mismo, pero con otro público. En principio un público con el cual uno no comparte los códigos, digamos, internos de la disciplina, que es básicamente el lenguaje matemático. Y para mí es, bueno, digamos, me gusta hacerlo, o sea, arranqué haciéndolo porque me gusta contar, me gusta lo que voy aprendiendo yo y me gusta compartirlo. Entonces, así como cuando uno ve una película que le gusta, la quiere contar, y si también yo te preguntaría por qué, bueno, no sé, porque uno supongo que le gusta recrear lo que a uno le gustó y además contarlo de la manera personal en la cual uno lo sintió, ¿no? Porque uno podría decir, no te voy a contar la película, sino te doy la sinopsis sacada de algún sitio web, pero no, la quiero contar yo porque yo sé que es la forma en la que yo viví la trama, y acá es lo mismo, es la forma en la que yo, como mencionabas vos antes, yo no cuento eh, esto igual que otros divulgadores, cada uno tiene su estilo, cada uno pone el foco en ciertas cosas, y yo intento poner el foco en aquello que a mí me produjo emoción, me produjo sorpresa, e intento usar elementos narrativos, tanto cuando escribo como cuando hablo, que sean, como diría un amigo mío que es un experto en narración, más mostrar que describir. Es decir, que en lugar de decir que esta fue una idea maravillosa, relatar la idea para que sientas en tu pecho que fue maravillosa. Y no que tengas que creerte que fue maravillosa porque yo te dije la palabra maravillosa, ¿no? Entonces, tratar de ir recreando, acompañando a la persona que me está escuchando en un recorrido en el cual de alguna manera le estoy mostrando imágenes que van reconstruyendo un relato, en lugar de darle las palabras precisas que forman ese relato. Es mi intento. Luego me saldrá mejor o peor, pero eso es lo que intento hacer. No, Entonces, sí, sí, lo lográs. muchísimas gracias. Sí, al leer tus libros, que son sumamente recomendables, pasa eso, ¿no? Uno se sorprende, se asombra, se llena de dudas, de cosas que entiende, cosas que, bueno, que tiene que seguir explorando un poco más. Así que, no, sí, sí. Es otra cosa para mí muy importante de la comunicación de la ciencia, por la cual también es importante que haya científicos haciéndola, es que la ciencia una disciplina, llamémosla, o una actividad que, bueno, que parece muy robusta porque tenemos la tecnología montada sobre desarrollos científicos, y lo es, pero es robusta no por lo que la gente a veces cree que es que tiene dogmas y columnas muy sólidas. Es robusta porque está continuamente siendo sometida a debate. No hay prácticamente ninguna afirmación que demos por buena sin desconfianza. Estamos continuamente. La relatividad general ha sido comprobada hasta el hartazgo, y yo diría que el 90% de los trabajos que aparecen todos los días de investigación son contra la relatividad general, tratando de buscarle dónde falla, algún punto en el cual falla. Y entonces la robustez de la relatividad general es básicamente también el haber aguantado a centenares de físicos que están buscando refutarla, y así se van robusteciendo, digamos, las ideas científicas. Pero es bueno transmitir, y no es fácil transmitir al público general, la naturaleza de la actividad científica. Justamente la gente suele apreciar a veces el discurso de la ciencia como dogmático, como autoritario, como que la persona, el científico se para en su pedestal y emite verdades. Y yo desde luego lucho contra eso, en todo lo que puedo, mostrando que no es eso lo que hace la ciencia. Por supuesto que en algún punto hay
si uno quiere, están las verdades de cada disciplina. Las verdades de la ciencia no son inconmovibles, pueden cambiar, por supuesto, pero son afirmaciones respaldadas por una forma de acceder a ellas que a mí me parece la más confiable. Digamos. Si yo me subo tranquilo a un avión, y creo que todo el mundo, aunque cuestione la ciencia, se sube a un avión. Escuchaba a Donald Trump ayer en un discurso rocambolesco en el cual criticaba a Biden porque iba a tener un gobierno rodeado por científicos. O sea, eso era, yo no lo puedo comprender. Y ese hombre se sube a un avión y no sé, creerá que el avión vuela por obra de algún artilugio mágico, no lo sé, pero es evidente que miente porque él confía en aquello que le garantiza que el avión no se va a caer, digamos, o que tiene altas probabilidades de no caerse. Claro. Bueno, justamente en la investigación en educación se está trabajando mucho en este sentido, ¿no? De cómo hacer que en las aulas circule una imagen de ciencia menos ingenua, ¿no? Más cercana a la que vos nos contás. Y aprovecho para preguntarte si vos crees que estos temas y los temas de física contemporánea y moderna se pueden trabajar en un aula de secundaria o de formación docente. Si es posible, si es deseable, si es necesario. Absolutamente. Yo creo que sí, que es posible y que es deseable, sobre todo porque uno ve que, digamos, normalmente la queja que uno escucha en todos lados, en Argentina o en España, es que normalmente los adolescentes no se interesan por la física concretamente. De hecho, en España en algún momento pasó a ser optativa y llegó a ocurrir en colegios de Santiago de Compostela que, sobre todo hijos de colegas que querían hacer física, no la podían hacer porque eran dos, y entonces el colegio prefería no tener el curso de física y química en lugar de tener dos alumnos nada más. Y yo creo que lo que falla de algún modo es que, bueno, o sea, yo no sé qué es lo que falla, pero como dice Gastón Giribet, coautor de Cuerdas y Supercuerdas, nadie se entusiasma por la física viendo problemas de poleas y planos inclinados. Entonces, digamos, hace poco escuchaba a un astrónomo chileno que es muy conocido también como divulgador, José Massa, decir algo que me gustó mucho. Y luego, justo ayer recibí un mail de una persona que asiste a los cursos que doy yo por internet y diciéndome lo mismo y me pareció, creo que va a ser mi bandera para el futuro. Y es que quizás debería haber un curso introductorio en física, incluso a nivel primario, pero desde luego a nivel secundario seguro, que fuera puramente conceptual, sin que tenga luego problemas para resolver, sino simplemente conceptual. De modo tal que, primero, de esa manera es mucho más fácil ser atractivo, porque realmente uno va a las ideas. Se puede llegar mucho más lejos de lo que uno creería. Yo lo estoy experimentando ahora con estos cursos que estoy dando por internet, en el que tengo gente de 10 a 80 años de toda América Latina, bueno, un público muy, muy variado, el cual veo por las preguntas que me hacen, que son buenísimas. El 99% son muy buenas preguntas, que entienden muy bien lo que les estoy contando, y les estoy contando relatividad y mecánica cuántica, que son los dos temas, en principio, con el prejuicio de ser los más complejos que uno puede contar en la física moderna. Y entonces se lo puedo contar a gente que ni siquiera, ya ni siquiera son estudiantes secundarios, son gente que ya dejó el secundario atrás hace mucho tiempo. Con lo cual, en principio, uno puede tener el prejuicio que tienen ya más rígido, digamos, el sistema nervioso como para incorporar nuevas ideas, imagínate, si no lo van a poder hacer la gente joven. Pero el punto es contar algo que sea interesante y no contar la primera clase, el plano inclinado, y acto seguido calcule cuánto tiene que ser la tensión de una cuerda para que tal bloque se acelere tanto, que pasa a ser al final una especie de concurso de problemas que al alumno no le interesan y solo tiene que aprender a ver cómo resolverlo para poder aprobar el, examen. ¿Cuál es la fórmula que tengo que usar acá? ¿No? Yo creo que se podría hacer un curso previo, como mínimo, para cuando uno llegue, en algún momento, por supuesto, hay que usar la matemática. O por lo menos, no sé si todos, pero bueno, una buena parte de los alumnos deberían pasar por allí, porque la matemática es una forma, es un lenguaje que ordena mucho la cabeza, también ayuda a pensar, es muy útil aunque uno luego no la vaya a usar. Pero es cierto que hacer depender la física tanto de la matemática eh, puede llegar a lastrar el interés de la física. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, José, por este encuentro. Espero poder encontrarnos Muchas otra vez. gracias.
hablar de relatividad o de cuántica. Y bueno, ahora sí me despido. Buenísimo, buenísimo. Muchas gracias por la invitación y bueno, nada. Saludos a todo el mundo. Saludos, muchas gracias. No nos vea. Adiós. Hasta luego.